Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tengo una historia que, prepárense porque creo que esta va a quedarse con ustedes un buen rato. ¿Alguna vez han pensado en esa persona que fue un pilar en su vida, con la que compartieron risas hasta que dolía el estómago, confidencias a altas horas de la madrugada y sueños que parecían alcanzables solo juntos? Sí, esa persona. La vida, con su peculiar forma de orquestar nuestros destinos, a veces nos separa de esos seres tan importantes. Bueno, pues hoy vamos a desgranar una historia que sigue esa línea, pero con un giro que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Y un final que les aseguro que los dejará boquiabiertos. Abróchense los cinturones porque nos adentramos en una noche que comenzó como una simple reunión de antiguos compañeros, pero que se transformó en un torbellino de emociones, un espectáculo de madurez y un recordatorio de que las conexiones genuinas tienen una fuerza inquebrantable. Y todo gracias a dos personas, y Demet. Sí, nuestros excompañeros. ¿Pueden imaginar la carga eléctrica en el ambiente, la nostalgia palpable, las sorpresas que se cocinaban a fuego lento? Va a ser épico, les digo. Así que si son de los que disfrutan de narrativas que te hacen sentir una montaña rusa de emociones, que te sacan una sonrisa de complicidad, un suspiro profundo o incluso alguna lágrima de emoción contenida, por favor, quédense conmigo hasta el último segundo porque esto, amigos míos, se pone mucho más interesante. Y antes de que me pierda en la marea de las anécdotas, un recordatorio rápido pero esencial: si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Denle ese clic al botón rojo que los espera, y no olviden activar la campanita para que cada nueva aventura, cada historia fascinante y sobre todo, cada sorpresa que les traemos, llegue directamente a su bandeja de entrada. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos de cabeza en esta montaña rusa de sentimientos. Imaginen la escena con todo detalle: un grupo de amigos de toda la vida, antiguos compañeros de trabajo que por azares del destino, el tiempo y las trayectorias profesionales, llevaban años sin verse. La invitación fue deliberadamente sencilla, casi casual, reencuentro informal de la vieja guardia. Nada de grandes pretensiones, solo la promesa de un ambiente acogedor, quizás algunas risas tímidas al principio, y ese clásico «¿te acuerdas de?», que actúa como el rompehielos definitivo, transportándonos instantáneamente a tiempos pasados, a anécdotas que creíamos olvidadas. Cada uno de los presentes llevaba consigo una mezcla de curiosidad genuina y, seamos sinceros, un pellizco de nerviosismo. ¿Cómo estarían los demás? ¿Cuánto habrían cambiado? ¿Aún existía esa chispa de amistad que los unía? En medio de ese mar de rostros conocidos pero con el tiempo marcando sus diferencias, se encontraban ellos dos, y Demet. En su momento ambos habían sido piezas clave, motores del grupo, esas personas cuya ausencia se sentía en el aire, incluso cuando ya no estaban físicamente. Habían navegado juntos por proyectos ambiciosos, noches de insomnio pre-entregas, celebraciones de éxitos rotundos y el consuelo compartido en momentos de fracaso. Pero más allá de lo profesional, existía una conexión, una química que trascendía las paredes de la oficina. Se rumoreaba, entre susurros y miradas cómplices, que lo que compartían había sido algo más que una amistad sólida, algo que siempre se mantuvo en un plano discreto, casi secreto. Sin embargo, el inexorable paso del tiempo, las demandas del trabajo y las vueltas imprevistas de la vida los habían llevado por rumbos divergentes, dictando, en apariencia, su separación. La noche comenzó a desplegarse con esa calidez reconfortante, esa atmósfera cargada de familiaridad que solo los reencuentros de viejos amigos pueden generar. Las anécdotas fluían sin cesar, los recuerdos de locuras compartidas, los chistes internos que solo ellos comprendían, llenaban el espacio. Había una camaradería palpable, un deseo sincero y unánime de reconectar, de revivir la esencia de lo que fueron. Pero inevitablemente la sombra de Demet, o más bien, la expectación que rodeaba su posible encuentro, planeaba de alguna manera. No era morbo sino más bien una especie de anticipación silenciosa, casi imperceptible. ¿Se verían? ¿Se dirigirían la palabra? ¿Cuál sería su reacción al encontrarse después de tanto tiempo y sabiendo, o intuyendo, que había existido algo más entre ellos? La mayoría de los presentes compartía esta incógnita, aunque nadie se atrevía a verbalizarla. Era como un tema tabú flotando en el aire, pero a la vez, el epicentro de una atención invisible y colectiva. Y entonces sucedió. La puerta del lugar se abrió suavemente y allí estaba ella.
Y el murmullo general se detuvo en seco por un instante, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para observar. Todas las miradas se giraron, convergiendo en su figura. Y tal como la recordaban, quizás con un aura de madurez añadida, con esa elegancia natural que siempre la había distinguido. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro, pero sus ojos, esos ojos que eran un libro abierto, transmitían una mezcla embriagadora de emoción y sí, esa chispa antigua que nadie había olvidado. Los saludos iniciales fueron un poco forzados, abrazos efusivos de algunos, miradas que intentaban esquivar el encuentro de otros. La conversación intentó retomar su cauce, pero la atmósfera se había transformado, cargada de una nueva energía, de una expectativa recién desatada. Era como si la sala hubiera cobrado vida de una forma diferente. Pero la verdadera, la mayúscula, sorpresa estaba aún por llegar. Cuando la noche alcanzaba su punto álgido, con las copas a medio vaciar y las risas sonando más relajadas y espontáneas, se escuchó de nuevo el sonido inconfundible de la puerta al abrirse. Y como surgido de la nada, allí estaba él. Demet. Entró con esa confianza serena que siempre lo había caracterizado, una sonrisa amplia que iluminó su rostro y una mirada que al instante encontró ahí. El silencio que se instaló esta vez fue diferente, más denso, cargado de expectación. Todos contuvieron la respiración, como si el aire se hubiera vuelto escaso. Y Demet se miraron. Y esa mirada, oh, esa mirada. Era un universo entero concentrado en esos pocos segundos. Años de historia compartida, de sentimientos cuidadosamente guardados, de momentos que marcaron sus vidas, todo comprimido en esa conexión visual. No hubo gritos ni explosiones dramáticas. Hubo un reconocimiento mutuo profundo, honesto y absolutamente conmovedor. Lo que ocurrió a continuación fue, sinceramente, mágico. En lugar de la incomodidad esperada, de las evasivas que muchos anticipaban, se acercaron el uno al otro. Se saludaron con una calidez que desmentía cualquier rumor, cualquier especulación. Un abrazo largo, sincero, que transmitía alivio, aceptación y, sobre todo, paz. Y luego empezaron a hablar. Al principio con una timidez casi infantil, como si estuvieran redescubriendo las palabras, volviendo a aprender a conocerse. Pero poco a poco los temas fluían, las risas volvieron a resonar con esa familiaridad de antaño, y esa conexión que todos sabíamos que existía, esa que creímos sepultada bajo las arenas del tiempo, resurgió con una fuerza renovada e increíble. No se trataba de reavivar un viejo romance, al menos no de una manera obvia o apresurada. Se trataba de reconocer la trascendencia que habían tenido el uno para el otro, de validar esos sentimientos que habían formado una parte indeleble de su pasado, y de abrazar con gratitud y serenidad lo que la vida les había deparado desde entonces. Y el detalle que elevó esta noche de ser simplemente memorable a verdaderamente inolvidable fue la forma impecable en que gestionaron esa situación tan delicada. En lugar de crear un ambiente de tensión o incomodidad, la transformaron en un punto de unión, en un catalizador para una conexión más profunda. Se sentaron juntos compartiendo anécdotas, riéndose de sus yous del pasado, de las situaciones que habían vivido, de los malentendidos que quizás habían existido. Y lo más importante, se mostraron genuinamente felices de verse, de saber que el otro estaba bien, de poder compartir ese momento juntos, rodeados de aquellos que habían sido testigos de su historia. Había una paz, una serenidad y una madurez en su interacción que dejó a todos, absolutamente a todos los presentes, asombrados. Dejó de ser la historia de un antiguo amor prohibido o no consumado, y se transformó, ante nuestros ojos, en la historia de dos personas que, a pesar de todo, se respetaban profundamente, se valoraban mutuamente y se tenían un cariño sincero y duradero. Hubo un momento particular, casi cinematográfico, en el que comenzó a relatar una anécdota sobre un proyecto particularmente complicado que habían liderado juntos. Demet, con una sonrisa cómplice que solo él podía esbozar, añadió detalles fascinantes, matices que solo alguien que había vivido esa experiencia de cerca, a su lado, podría conocer. La forma en que se complementaban, no solo en sus recuerdos, sino incluso en su forma de hablar, en la agilidad de sus réplicas, demostraba la profunda y arraigada conexión que habían compartido. No era solo un recuerdo lejano, era una vivencia compartida que seguía resonando con una fuerza increíble. Y la audiencia, nosotros, los excompañeros, nos quedamos maravillados. Presenciamos en tiempo real cómo el resentimiento o el dolor, si es que alguna vez existieron, podían transformarse en aceptación, en cariño y en una admiración mutua. Vimos cómo el tiempo y la distancia,
que a menudo erosionan los lazos más fuertes, en este caso, solo parecían haberlos fortalecido o al menos, les habían dado una nueva forma, más sólida y serena. La noche continuó su curso y lo que comen. Con una ligera tensión latente se desbordó en una celebración genuina de la amistad y de las complejas y maravillosas conexiones humanas. Y Demet no solo sorprendieron a sus excompañeros con su mera presencia conjunta, sino de una manera aún más impactante, con la elegancia y la madurez con la que manejaron esa situación. Demostraron con creces que es posible cerrar un capítulo de la vida con gracia, con un respeto inquebrantable y con un cariño sincero que trasciende las circunstancias. No se trataba de recuperar algo perdido, sino de honrar lo que fue, de reconocer su valor, y de construir un nuevo presente donde esa historia pudiera coexistir de forma sana, hermosa y enriquecedora. Fue sin lugar a dudas una lección de vida para todos los que tuvimos el privilegio de ser testigos. Y así, la noche llegó a su fin. No con fuegos artificiales dramáticos ni con declaraciones apasionadas, sino con abrazos sinceros que transmitían un profundo afecto, con promesas de mantenerse en contacto y sobre todo con esa sensación inconfundible de haber presenciado algo verdaderamente especial. Algo que nos recordó una vez más que las personas que han marcado nuestras vidas, incluso si ya no forman parte de nuestro día a día de la misma manera, dejan una huella imborrable. Y que a veces la vida, con su impredecible sabiduría, nos brinda la oportunidad de reencontrarnos con esas personas, no para revivir el pasado de forma nostálgica, sino para honrarlo, para apreciar el camino recorrido y para ver con asombro cuánto hemos crecido y evolucionado. Y Demet no solo nos sorprendieron con su reencuentro, nos inspiraron profundamente. Nos mostraron que las relaciones, incluso aquellas que llegan a su fin, pueden dejar un legado imborrable de respeto, de cariño, de aprendizaje y sobre todo, de una profunda humanidad. Y esa, mis queridos amigos, fue sin duda alguna, una noche que quedará grabada en la memoria colectiva de nuestro grupo para siempre. Como pueden ver, mis queridos amigos, la historia de I y Demet en ese reencuentro fue muchísimo más allá de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido anticipar. Fue un testimonio vívido de cómo las conexiones humanas pueden perdurar a través del tiempo, cómo pueden transformarse y, lo que es más importante, cómo se puede cerrar un capítulo de la vida con una elegancia, una dignidad y un cariño que conmueven el alma. Nos enseñaron con su ejemplo que incluso cuando los caminos de la vida toman rumbos diferentes, el respeto mutuo y el aprecio sincero pueden seguir floreciendo, fortaleciéndose e incluso creando nuevas formas de afecto. Y eso, en definitiva, es algo increíblemente hermoso de presenciar, de experimentar y de recordar para siempre. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un verdadero placer, un honor compartirla con todos ustedes. Y ahora me encantaría, de verdad, saber su opinión. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? ¿Han presenciado algún reencuentro que los haya sorprendido, conmovido o inspirado de esta manera tan especial? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me sumerjo en cada una de sus palabras, y sé que a toda nuestra increíble comunidad también le fascina leer sus experiencias. Sus historias son una parte fundamental de la esencia de nuestro canal. Y si este vídeo ha logrado tocar su corazón o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían disfrutar de esta historia o encontrar algo valioso en ella. Estoy seguro de que les encantará. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más sencilla y efectiva de apoyarnos en esta aventura y de asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que estamos preparando para ustedes. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de esta narración. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás más sorpresas. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes. Hasta la próxima.